Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Ese es un pacto que tiene dos aspectos, uno físico y otro espiritual. Entonces, uno dijimos, es el pacto de la fe en el hijo Isaac, que vendría a iniciar la nación de Israel física, con fronteras y todo en el Medio Oriente, una nación física. Pero dentro de ese mismo pacto de la fe, en la simiente de Abraham, vendría Jesús, uno físico y otro espiritual, los dos descendientes de Abraham. Pero es un solo pacto, uno para la parte física de la promesa a la nación de Israel y otro para la parte espiritual de Abraham como padre de muchas naciones. Así que, en referencia a la mención de Pablo de los dos pactos, esta fue la explicación de el pacto de la fe. El pacto de la fe de Abraham constituye en dos aspectos de un solo pacto. El pacto de la fe tiene el aspecto de la venida de un hijo físico que es Isaac para la formación de una nación física, y tiene el aspecto de la simiente espiritual descendiente de Abraham que es Jesús, Yahshua HaMashiach, para la formación de una nación espiritual de Israel que abarcaría todas las naciones, haciendo esto el verdadero Israel de Dios en un término general de todo el mundo. Ahora vamos a ver el otro pacto, pero mire conmigo el juego, cómo entra en juego el otro pacto de que habla el apóstol Pablo en el verso que leímos de los dos pactos. Primero lo voy a relatar como una pequeña historia y luego veremos versos. Así que Dios llamó a Abraham en Génesis 12 para iniciar una nación nueva. Después de la venida de Isaac, en los tiempos de Jacob, con todos sus 12 hijos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel, Israel se fue a Egipto. Dios sabía que Israel iba a salir de Egipto y que se encontraría rodeado de todas las naciones que lo rechazaron a él en la Torre de Babel, y que esas naciones estaban entregados a adorar otros dioses paganos, que son los principados y las potestades disfrazados de Moloch, disfrazados de Ishtar, de Astartet, de Baal y de otros dioses que adoró Israel en aquellos tiempos. Pero no solo eso, hermano, sino que eso se ha traspuesto a nuestros días todavía, la influencia espiritual de esos principados y potestades o esos dioses a los que fueron entregadas las naciones en la Torre de Babel. En nuestros días tenemos potestades y principados disfrazados de Buda, de Maitreya, de la Virgen en todas sus formas y todos sus orígenes de aparición. Tenemos dioses elefantes en la India u otros animales que son adorados. Tenemos estatuas de santos, entre comillas, y otros personajes según la Madre Iglesia Católica, y otra infinidad, hermano, de desformidades espirituales que son venerados en cualquier parte del mundo hoy. Eso incluye, y otro día voy a hacer un video acerca de eso cuando ya salga de estas partes que son más importantes. Eso incluye la influencia de los principados sobre la gente ahora para que empiecen a pensar que los Anunnakis fueron dioses que nos crearon a nosotros, que son los dioses que nos crearon. Eso viene según estas nuevas enseñanzas que están saliendo, que viene de los Anunnakis. Eso lo voy a explicar después. Y poco a poco se están instalando como nuestros creadores y dioses sobre la humanidad. Y la proveniencia de eso, hermano, fíjese que los mismos escritos de las tabletas de arcilla de los sumerios y los acadios dicen que es Babilonia. ¿Casualidad? No, señor.
Babilonia espiritual y también física, que está mencionada por nombre en las tabletas de arcilla de los sumerios, y los acadios como la ciudad eterna escogida por los dioses. Fíjese, hermano, ¿usted cree que eso es casualidad? No, señor. Ese tema lo vamos a estudiar más adelantito. Ahora, volviendo a nuestro tema. Después que Israel salió de Egipto, Dios dio sus mandamientos escritos a Moisés, escritos en piedra, para guardar a su nación nueva de Israel del paganismo de las demás naciones que lo están rodeando, para que fuera una nación diferente a todas las demás de la Torre de Babel, para que esta nación de Israel que vino de Egipto no adore otros dioses, sino solo a Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, el Dios de Israel. Esa era la idea original. En otras palabras, la Torá, como es conocida, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá fue dada por Dios a Moisés, escuche esto, exclusivamente para su nueva nación Israel, para guardarla del paganismo. Y la Torá nunca fue dada con la intención de que todas las naciones la observaran de esa manera. Sí hay una observación, pero eso lo voy a explicar después, para los cristianos. Dios sabía, hermano, que cuando Israel entrara en la tierra prometida, ellos estarían tentados y expuestos a todo ese paganismo que lo rodeaba, y decidió establecer un pacto. Oiga bien, aquí viene el otro pacto. Dios decidió establecer un pacto con su pueblo por medio de Moisés en el monte Sinaí, en donde serían entregados los mandamientos de Dios, cuya base son los 10 mandamientos que todos conocemos, pero que también agrega básicamente los primeros 5 libros de la Biblia, o lo que en hebreo se le llama la Torá, haciendo un total de 613 mandamientos de la Torá. Hay 613 mandamientos en la Torá. Esos mandamientos fueron dados para guardar su nación nueva de Israel, que no estuvo en la Torre de Babel, para santificarla para sí de toda la influencia de todas las naciones paganas que rechazaron a Dios y que fueron entregadas a los principados, a los dioses de las naciones, a estas potestades de oscuridad que hasta el día de hoy están y siguen sobre las naciones. Así que ese otro pacto, que como veremos en breve es llamado la ley por el apóstol Pablo, fue dado para guardar a Israel del paganismo de todas las demás naciones que lo rodeaban, y cuyo Dios, el Dios en minúscula y entre comillas, cuyo Dios no era el Dios de Israel. Por eso fue dada la ley, para guardar a su pueblo, para guardar a Israel en medio de todo el paganismo de todas las naciones que lo rodeaban después que entró en la tierra prometida. La Torá era exclusiva para Israel y nunca fue para que fuera observada por todas las demás naciones. Al contrario, todas las demás, el Señor quería usar eso para sacar a Israel y que no fuera influenciado de todas las demás naciones. El otro lado de la misma moneda, escuche bien, hermano, porque estas verdades tienen diferentes aspectos y no le pido que no me juzgue así a la ligera, porque hay otras cosas que no estoy diciendo y que están incluidas aquí que balancean esta verdad. El otro lado de la misma moneda es que Dios, en su eterna sabiduría, y como veremos más adelante, Él tenía un plan para que los mandamientos que fueron escritos en piedra y que fueron dados a Moisés exclusivamente para su pueblo Israel, fueran ahora trasladados, escuche eso, hermano, de mandamientos escritos en piedra a mandamientos escritos en corazones. En otras palabras, los cristianos guardando la Torá. Ahora estoy hablando de guardando la Torá en el sentido del nuevo pacto, o sea, el Espíritu de verdad es el que dicta al corazón del creyente cristiano que Torá va a obedecer. Pero eso no lo puedo explicar aquí porque nos va a sacar del tema. Lo voy a explicar después. Solo le pido que no juzgue adelantadamente. Hay muchas cosas que no estoy incluyendo todavía aquí, pero estoy explicando cuáles son los dos pactos. Así que vemos que esto es ahora el
siguiente pacto, uno de los dos pactos fue la fe, a este otro es el de la ley que fue dada a Moisés por medio de escritos en piedra, mandamientos escritos en piedra. De esa manera, y hablando en un buen sentido de la expresión, vaya, Dios le tendió una trampita a todas las demás naciones que terminarían observando la Torá, pero no por mandamientos escritos en piedra, no por observaciones de rituales muertos, no por convertirse a la religión judía, no por adoptar las costumbres de la nación de Israel. Eso no es así, hermano, sino por un cumplimiento espiritual de los mandamientos vivos, escritos en corazones, por la obediencia a la voz del Espíritu. Eso es el plan del Señor. Él quiere que salgamos, por eso envió a Jesús, que es la simiente de Abraham, para sacarnos de debajo de la ley, debajo de eso, para que ahora la ley no la estemos observando escrita en piedra, sino que la ley la estemos observando escrita en nuestros corazones. Voy a explicar más acerca de eso más adelantito. Ahora, y esto lo voy a decir primero y después voy a dar los versos porque sí se puede probar con la Biblia, pero lo estoy diciendo como un relato para darme a entender primero. También veremos que la ley, el otro pacto del que estamos hablando, la ley de los mandamientos escritos en piedra de la Torá, escuche esto, fue dada, según el Nuevo Testamento, hasta que viniera la simiente de Abraham. Una vez llegada la simiente de Abraham, no es que vamos a abandonar los mandamientos de la ley de la Torá, no está hablando de eso y que vamos a abandonar los mandamientos de Dios, sino que comienza un proceso en la vida del espíritu de cada creyente para que en la medida que crece la obediencia a la voz del Espíritu del Padre en nuestros corazones, eso vaya reemplazando los mandamientos escritos en piedra, porque ahora ya fue hablado esos mandamientos por Dios al corazón del creyente en una forma individual. En otras palabras, a medida caminamos en nuestra vida cristiana, y hablando de cristianos obedientes, no estoy hablando de gente que anda haciendo todo tipo de mundanalidades y que andan afuera y que se llaman cristianos y que no tienen nada de cristiano. No, estoy hablando de cristianos obedientes, hermano. Así que, en otras palabras, a medida caminamos en nuestra vida cristiana como cristianos obedientes, no estoy hablando de gente que está fuera de la Biblia y que anda en desorden, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los cristianos verdaderos que están en el camino de verdad, y hablando de cristianos obedientes a la voz del Espíritu en nuestros corazones. Los mandamientos de la Torá para estos hermanos van siendo dictados poco a poco en cada creyente en Yeshua de una forma individual y dependiendo del avance de nuestra relación personal con el Padre y con el Hijo. Entonces, según lo que hemos venido viendo, ya tenemos nombres para los dos pactos mencionados en Gálatas 4:24, lo cual vuelvo a leer y lo vuelvo a poner en pantalla. El versículo original con que empezamos es Gálatas 4:24, que dice, ahí está en pantalla, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Y ahorita vamos a dar los nombres que encontramos que son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Así que en resumen, los dos pactos, y lo pongo en pantalla, el pacto de la fe de Abraham, ese es un pacto, y el pacto 2, el pacto de la ley por medio de Moisés, la ley de mandamientos escritos en piedra. Veremos versos para probar eso en un momentito. Debemos comprender que Abraham tiene descendientes, tanto de la ley como de la fe. Cuando dice de la ley se refiere a aquellos que están bajo la ley, o sea, bajo el Israel físico, para quien fue diseñada la ley, como ya vimos. Pero también Abraham tiene descendientes por la promesa de la simiente que es Cristo, la promesa espiritual de la fe. Pero debo aclarar que tanto los unos como los otros no podemos ser de la descendencia de las promesas hechas a Abraham. Afuera de Jesús no se puede, ni israelitas ni gentiles, ninguno.
Fuera de Jesús no se puede nada, tanto judíos como gentiles, ya sea que observemos la Torá o no. Tenemos que venir a Jesús, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Comencemos a ver algunos versos. Romanos 4:16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, ahora ya usted entiende las promesas, sea firme para toda su descendencia, la descendencia de Abraham. Escuche eso, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todo. Escuche eso, es el padre de todos nosotros. Un momentito, leamos despacio. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, toda la descendencia de Abraham. Pero ahora va a decir que esa descendencia tiene dos aspectos. Ahí está, hermano. No solamente para la que es de la ley. Fíjese, la descendencia que es de la ley, dice ahí. Pero también hay otra descendencia, dice, la que es de la fe de Abraham, la cual es el padre de todos nosotros. ¿Puede verlo, hermano? Romanos 2, del 28 al 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Qué triste es oír de los hermanos que salieron de iglesias evangélicas cristianas y que están circuncidándose, hermano. Qué tristeza. Esos van para atrás como el cangrejo, por ignorancia, porque los engañaron, ¿no? Pero dice aquí que no es judío el que lo es exteriormente. Escuche, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, no es necesario. Verso 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión no es la de afuera, fíjese, es la del corazón, dice aquí, en espíritu, no en letra. ¿Cuál letra, hermano? ¿Cuál letra es esa? De la ley, de la Torá. No es la circuncisión de la Torá. Dice aquí que la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. No es la de la Torá, no es la circuncisión de la Torá, sino otra circuncisión en el corazón, y la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. También vemos en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado. Escuche esto, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Escuche eso, hermano. Sino que dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Después veremos otro video, lo grave que es, hermano, delante de Dios, para uno que llamándose cristiano vuelva a las raíces hebreas y se circuncide, hermano. Ay, Dios mío, qué ignorancia. Qué triste, hermanos, ver eso, ese engaño en los hermanitos que no conocen la Biblia y por eso los engañan. Ya habiendo oído la pequeña historia bíblica que hablamos detrás de los dos pactos, leamos ahora algunos versos al respecto para ver qué podemos aprender. El verso 24 que leímos, Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues esas dos mujeres son dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Ahora vamos a ampliar un poco más y ver el contexto de ese pasaje. Y vamos a leer del verso 19 al 26. Y voy a hacer comentarios mientras voy leyendo. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, hijitos tecnones, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Escuche esa expresión. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Están haciendo sufrir a Pablo estos hermanos de Gálatas. Verso 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. La versión de Valera dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Sabe lo que dice el griego ahí, hermano? Es la palabra griega 639 en el diccionario Strong's. ¿Sabe qué dice ahí?
Está diciendo, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. La otra versión dice, cambiar de tono, pues ya no sé ni por dónde con ustedes. Como dicen en México, me destantearon. Estoy como perdido con ustedes, les está diciendo Pablo a los Gálatas. Hermanos, ¿qué les pasó? Estoy perdido con ustedes, ya no sé ni por dónde explicarles. Y dice, el griego dice la palabra 639, una de las posibles traducciones es, ya estoy dudando de ustedes, de si son creyentes o no. Fíjense, hermano, qué fuerte lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo estaba corrigiendo en ellos, en Gálatas, era tan perturbador para el apóstol, que estaba petrificado de cómo se estaban alejando de la verdad. Note bien que el verso 19 habla de conceptos relacionados con llegar a ser como Jesús, porque dice ahí que Él sufre con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí va lo que hemos estado estudiando, venir a ser como Jesús. Así que note bien que el verso 19 está hablando acerca de eso, llegar a reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. Pero no podían ellos, estaban estorbados de llegar a ser como Cristo, porque había algo muy perturbador para Pablo que se interponía en el propósito de que Cristo fuera formado en ellos. Ahora, ¿qué es eso, hermano? Que estaba perturbando al apóstol de los Gálatas. Y lo va a decir en el siguiente verso, el 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. Hermano, escuche bien. Pablo estaba siendo perturbado, él estaba confundido, él estaba impactado, él estaba petrificado que los hermanos de Gálatas estuvieran haciendo algo tan perturbador que le estaba volando el cerebro al pobre Pablo, hermano. Porque dijo, pues todo lo que he hecho por ustedes y les he explicado y se me fueron por otro lado completamente. Pero, ¿qué es eso que dice allí el verso 21 que ellos estaban haciendo que perturbaba al apóstol, hermano? Que querían estar bajo la ley. Ay, hermano, ¿ha oído usted por ahí de alguien que siendo cristianos quieren estar bajo la ley? ¿Está Pablo avalando esa idea doctrinal o esa enseñanza entre los cristianos? De ninguna manera, hermano. Él no está respaldando a aquellos que quieren estar bajo la ley. La posición apostólica aquí es bastante radical contra cualquiera que quiera estar bajo la ley. Lo está diciendo el verso, hermano. Está en la Biblia, en el nombre de Yeshua. Abra los ojos. Yo estoy consciente, y como lo he dicho antes, ese engaño se ha metido en los corazones de miles y miles de cristianos el día de hoy, que son llevados por todo viento de doctrina y que están siendo arrastrados en la mentira de retornar a las raíces hebreas. Yo sé que esa doctrina en los corazones se endurecen, hermano, como pedernal, y que por el espíritu de engaño esas personas abrazan esa enseñanza, como Pablo le llamó, los que quieren estar bajo la ley. Abrazan eso. Es tan difícil salir de eso, hermano, porque los hermanos se aferran a eso, escuche esto, con la misma fuerza de engaño que un católico se aferra a su virgen. Están aferrados estos hermanos que quieren estar bajo la ley, y aquí está diciendo Pablo que eso lo perturba a él. Está diciendo aquí que eso estorba para llegar a ser como Jesús. Así que es difícil porque ellos se aferran a eso como se aferra un católico a su virgen. Y solo un milagro de Dios puede salvarlos ahora. Están atados al revés de lo que Cristo vino a librarlos. Jesús vino a librarlos de la ley y ellos se quieren meter bajo la ley. Dios mío. Sigamos leyendo. El verso 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos,
uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Ahí fueron dados los mandamientos de la Torá, hermano. Y dice que ese da hijos para esclavitud, ese es Agar, son hijos de Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y eso corresponde, lea bien ahí la escritura, corresponde a qué dice ahí, a la Jerusalén actual, a la Jerusalén allá en el Medio Oriente, pues la Jerusalén actual con sus hijos, están esclavos, están en esclavitud. Verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Libre de qué? Lo está diciendo aquí, es el contexto, de estar bajo la ley. Aquellos que quieren estar bajo la ley están perturbando esta verdad. ¿Libre de qué? Libre de la esclavitud de la ley. Pablo está diciendo que eso se opone a que Cristo sea formado en los creyentes y categóricamente les llama los que quieren estar bajo la ley. Así que lo que aprendemos de este pasaje es que los dos pactos son dos mujeres, que son mujeres de Abraham. Una es la esclava Agar, que corresponde al monte Sinaí, y dice contundentemente que todos los que queréis estar bajo la ley son esclavos de una ley que nunca van a poder cumplir. Por eso vino Cristo, no para destruir la ley, sino para cumplirla y así satisfacer la justicia del Padre, para luego morir en nuestro lugar, para imputarnos una justicia que nosotros nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos, y menos tratando de observar la Torá para ser agradables delante de Dios. Solo Jesús fue capaz de hacer eso y cumplirlo en su totalidad. Esa mujer del pacto que es Agar y que viene del monte Sinaí corresponde a la Jerusalén actual, dijo el verso, a la Jerusalén terrenal, la Jerusalén física, la Jerusalén hecha de piedra por manos humanas. Y la otra mujer, el otro pacto, el de la fe, es Sara, que representa a la Jerusalén, y Pablo le llama la Jerusalén de arriba. Esa era la ciudad que Abraham y Sara, como dice Hebreos 11:10, ellos buscaban, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11:10. Esa es la Jerusalén celestial, la Jerusalén espiritual, la nueva Jerusalén. ¿En cuál Jerusalén quiere estar usted, hermano? ¿Quiere estar en la Jerusalén del Sinaí para aquellos que están bajo la ley y que están en esclavitud en la Jerusalén actual? ¿Quiere estar en esa? ¿O quiere estar en la Jerusalén de arriba? ¿Quiere estar en la actual o la de arriba? Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.